A ver, imagínense esto. Es la madrugada del 19 de diciembre de 1982. Ajá. Hay un grupo de bomberos que está, pues, intentando apagar un incendio en una planta termoeléctrica. Y, o sea, lo increíble aquí es que están tan, pero tan convencidos de tener la situación bajo control que uno de ellos incluso compara las llamas con una simple fogata de campamento. Una fogata, qué fuerte. Sí, literal, una fogata. E incluso están posando pacíficamente para las cámaras de los periodistas locales que llegaron a cubrir la nota. Todo parece, digamos, casi rutinario. Claro, la foto de los héroes del día, ¿no? Exactamente. Pero lo que nadie, absolutamente nadie en esa escena sabía era que pues a muy pocos metros de distancia, el agua que formaba parte del entorno de ese incendio estaba a punto de provocar una reacción termodinámica brutal. Y tan brutal que, bueno, cambiaría la historia industrial del país. Totalmente, porque esa reacción iba a multiplicar el volumen del material presurizado unas 1,500 veces en cuestión de segundos, o sea, nada. 1500 veces. Es una cifra que cuesta procesar. Sí, y el resultado, pues obviamente no fue una simple llamarada. Fue literalmente una erupción volcánica que cobró la vida de aproximadamente 150 personas. 150, wow. Sí, y así fue como se convirtió en el peor desastre industrial en la historia de Venezuela, la tragedia de Tacua. Así que hoy, en nuestro análisis a fondo, nos vamos a centrar en desentrañar cómo ocurrió exactamente esto y por qué. Y para entender esa transformación, o sea, de pasar de un escenario que se veía aparentemente controlado a una catástrofe absoluta, vamos a examinar un material de origen que es, francamente, sumamente inusual. Uy, sí, rarísimo. Bastante. Se titula, y cito textualmente, 9.-Seguridad de Procesos Industriales.docs. Y es fascinante porque en lugar de presentar un análisis forense tradicional, de esos llenos de gráficos áridos y, pues, jerga inaccesible de ingeniería. Que son los que uno esperaría leer, la verdad. Exacto, lo que uno espera. Pero no, el autor de este documento decidió utilizar un formato teatral. Literalmente escribió una obra de comedia negra. Sí, a ver, vamos a desglosar esto un poco, porque les confieso a quienes nos escuchan que la primera vez que vi el texto, yo pensé que era una broma. O sea, estaba segura de que me habían pasado el archivo equivocado. Es una reacción súper normal. Yo pensé lo mismo la primera vez. Claro, porque tenemos elementos inanimados que están personificados. Hay un tanque de almacenamiento de combustible que, pues, habla con una voz grave, tipo un villano de película de terror. Sí, el tanque número 8, el antagonista principal. Exacto. Y luego hay una capa de agua en el fondo de ese tanque que se ríe y burbujea a escondidas en medio del diálogo. Al principio parece absurdo, como, no sé, como un cuento infantil medio macabro. Medio retorcido, ¿sí? Pero a medida que vas avanzando en la lectura, queda súper claro que esta disonancia cognitiva tiene un propósito muy, muy específico. Y esa es la misión de nuestra inmersión de hoy. No es solo relatar la tragedia de Tacua, sino entender la falla sistémica y la lección sobre cómo se gestiona la información. ¿Qué es lo que este texto realmente intenta enseñar a pesar de su tono tan particular? Exacto. Y la verdad es que es muy efectivo. Muy efectivo porque, a ver, el formato teatral es una respuesta directa a un problema gravísimo en industria, que es la ceguera ante el riesgo. Claro, cuando ves todo normal, pero estás en peligro. Exactamente. Los manuales técnicos convencionales, pues, a menudo fracasan completamente en transmitir la urgencia o la verdadera naturaleza letal de estos procesos químicos y físicos. ¿Por qué son aburridos? Digamos las cosas como son. Son aburridísimos y secos. Entonces, al darle voz al tanque y al agua, el documento hace visible lo que es invisible. Y eso nos lleva directamente a la primera gran falla en esta cadena de eventos, que es la ilusión de control. Hablemos de esa ilusión, hablemos de esa escena exterior, porque a mí me parece verdaderamente escalofriante por lo ordinaria que parece. Como dijimos, es 19 de diciembre. Época navideña, además. Exacto, época navideña. Es una planta termoeléctrica que abastece de electricidad a Caracas. El tanque de fuel oil número 8 está en llamas. Fuego masivo.
pero la atmósfera entre el personal de emergencia es, o sea, de rutina total. Confianza absoluta. Sí, el texto cita a uno de los bomberos pidiéndole a sus compañeros que se acerquen, asegurando que es solo una fogata. Y el periodista pidiendo sonrisas para la foto de los R's. Es tremendo leer eso sabiendo lo que va a pasar. Es exactamente como ver una película de suspenso donde el espectador sabe que el monstruo está respirando en la nuca del protagonista. Y el protagonista está tranquilamente tomando un café. Literal. Ahora, aquí yo tengo una confusión genuina y como experta no lo soy, te lo pregunto. Entiendo que un incendio petrolero siempre es peligroso. Pero a ver, los bomberos son profesionales. Sí, altamente capacitados. Entonces, ¿cómo es posible que profesionales experimentados desarrollen un nivel de relajación pero tan extremo frente a un tanque de combustible inmenso que está en llamas? Es una excelente pregunta. Y, a ver, hay que dejar algo muy claro. No se trataba de incompetencia, tampoco era arrogancia ciega ni nada por el estilo. Ok, entonces, ¿qué era? El comportamiento de este personal de emergencia era completamente racional si consideramos el modelo mental con el que estaban operando en ese momento. A ver, explícame eso del modelo mental. Su modelo mental era, digamos, superlineal. Ellos pensaban, hay fuego en la superficie, aplicamos agua y espuma, reducimos la temperatura y extinguimos el fuego. Listo. O sea, lo que te enseñan en la academia básica. Exacto. El problema crítico de los sistemas industriales complejos es que lo que se ve a simple vista casi nunca es la totalidad del problema. Claro, hay variables escondidas. Muchas. La zona de confort se establece no porque el peligro haya desaparecido, sino porque, las variables más letales están ocultas a los sentidos humanos. Ah, entiendo. O sea, veían que el fuego no crecía y dijeron, ya ganamos. Tal cual. Estaban combatiendo un incendio bidimensional, o sea, en la pura superficie, e ignorando por completo la física tridimensional que se estaba desarrollando allá en el fondo del tanque. O sea, básicamente estaban aplicando la solución correcta, pero para el problema equivocado. Exactamente. Y en la gestión de emergencias industriales, actuar basándose en datos incompletos suele ser muchísimo más peligroso que no actuar en absoluto. ¡Wow! Eso es fuerte. Es la realidad. La confianza que sentían venía de ver que las llamas de arriba no avanzaban, pero el enemigo real no era ese fuego que consumía el techo del tanque. No. Entonces, ¿cuál era? Era la transferencia de calor masiva. Ese calor estaba viajando hacia abajo, a través de miles de toneladas de combustible pesado, hacia un lugar oscuro, donde absolutamente nadie estaba mirando. Y es precisamente en ese lugar donde el documento brilla con esta extraña narrativa teatral. Vamos al interior del tanque número 8. Vamos allá abajo. El texto describe que en el fondo de este enorme cilindro de acero habitaba una capa de agua estancada. El autor la llama, y me parece brillante, un submarino enemigo. Es una imagen súper gráfica. Sí, el agua está ahí abajo, esperando en silencio. Pero, a ver un momento, detengámonos aquí porque me surge una duda básica. Dime. ¿Por qué diablos hay una capa de agua en el fondo de un tanque de fuel oil? O sea, ¿es el agua que los mismos bomberos están arrojando desde afuera o ya estaba ahí? Porque, a ver, desde la primaria nos enseñan que el aceite y el agua no se mezclan. Es una duda súper válida, y la respuesta es que es una combinación de factores, y es crucial entender esto para ver por qué este riesgo es tan sistémico y tan común, lamentablemente. Ok, te escucho. Primero, el fuel oil es un derivado residual del petróleo. O sea, es muy espeso, es muy pesado. A lo largo del tiempo, por pura condensación natural dentro del tanque o por las variaciones de temperatura entre el día y la noche. Ah, claro, el tanque suda, digamos. Exacto, el tanque suda. O incluso pequeñas cantidades de agua que ya vienen mezcladas con el combustible desde la misma refinería. Toda esa agua se separa. ¿Y como no se mezcla? Y como el agua es más densa que ciertos hidrocarburos, o al decantarse por gravedad a lo largo de los meses y años, termina formando una cama, una piscina estancada en el puro fondo. Ya veo. Y el agua de los bomberos también suma. Sí, claro. Si durante un incendio se arroja agua y ésta logra penetrar la capa de combustible que está ardiendo arriba sin evaporarse de inmediato, también se hunde. El resultado final es el mismo. Tienes una trampa de agua. Una trampa de agua atrapada bajo una manta gigantesca de combustible viscoso y supercaliente. Entendido. Tenemos entonces esta capa de agua ahí abajo. Y en el texto, el agua personificada literalmente se ríe de los bomberos. Sí, tiene líneas de diálogo de villana. Sí, dice algo como, jeje, no me ven, pero esperen a que el fuego de arriba caliente, bien caliente. Y a medida que el incendio exterior continúa,
el tanque completo comienza a funcionar como una olla de presión gigantesca. Una olla que nadie sabe que está al fuego. Y aquí el documento lanza un dato científico que, te juro, me dejó completamente paralizada. Y quiero asegurarme de entender bien la mecánica de esto. A ver, veamos ese dato. El texto habla de la tasa de expansión térmica del agua al cambiar de estado. Ah, sí, de líquido a gaseoso, el vapor. Exacto. El documento enfatiza que, cuando el agua alcanza su punto de ebullición y se convierte en vapor, se expande aproximadamente 1500 veces su volumen original. Es un número que da vértigo. A ver, un momento, déjame procesar esa cifra. 1500 veces. O sea, si yo tengo 1 litro de agua líquida en el fondo del tanque, se convierte instantáneamente en 1500 litros de vapor. Así es, matemáticamente es correcto. Es un cambio de fase extremadamente violento. ¡Qué locura! Y el problema principal no es solo la expansión, es el confinamiento. Esa expansión brutal necesita espacio para existir, ¿verdad? Pero no está ocurriendo al aire libre donde el vapor se puede disipar. Claro, está atrapada. Está ocurriendo debajo de miles y miles de toneladas de fuel oil caliente y súper pegajoso. El vapor no puede simplemente burbujear suavemente hacia la superficie y ya. Claro, para visualizar esto un poco mejor para quienes nos escuchan, es como tratar de inflar un globo gigante, pero a una velocidad explosiva, en el fondo de una piscina olímpica que está llena de melaza densa. Uy, sí. Gran analogía. El globo, que en este caso sería la burbuja masiva de vapor, pues va a empujar toda esa melaza hacia arriba y hacia afuera con una fuerza absolutamente descomunal, porque no tiene por dónde salir. Es una excelente analogía, sí. El vapor en ese escenario actúa como un pistón hidráulico invisible pero imparable. La presión se acumula de manera exponencial allá abajo. Y de hecho, en la narración de la obra de teatro del documento, aparece un personaje secundario que me pareció fascinante, la famosa válvula de alivio. Pobre válvula. Es el personaje más trágico de la obra. Totalmente. El texto la pone a gritar desesperada, dice algo como, ¡tanque! ¡La presión! ¡La presión! ¡Estamos reventando! Es el único mecanismo de todo el sistema que está detectando la anomalía. Y fíjate la ironía, es un mecanismo no humano, el único que se da cuenta. Sí, pero el tanque, metidísimo en su papel de villano sádico, le ordena a la válvula que guarde silencio y que, cito textualmente, siga la fiesta. Sigue la fiesta. Es macabro. Es una representación brutal de un sistema mecánico que está fallando bajo un estrés inmenso, mientras en el exterior pues no hay monitores, ni lecturas de presión, ni ninguna alarma que le alerta al personal humano sobre esta bomba de tiempo termodinámica. Es que la desconexión entre la realidad física interna y la percepción externa humana es total en ese momento. Nada les avisaba. Nada. Y hay que aclarar que las válvulas de alivio en estos tanques industriales están diseñadas para manejar variaciones normales de presión, ¿no? Como cambios de temperatura en el día a día. Claro, para que el tanque respire. Exacto. Pero no están diseñadas para manejar el desplazamiento súbito de todo el contenido del tanque impulsado por una explosión de vapor en el fondo. Eso la supera por completo. Y bueno, llegamos al desenlace de esta secuencia. Pasan las horas, ya es la madrugada del 19 de diciembre, el personal de emergencia sigue afuera, confiado en su perímetro, tomándose fotos. Falsa seguridad total. Y a las 3:30 de la mañana, la física impone sus reglas. Ocurre la explosión. El tanque expulsa todo su contenido ardiente en una fracción de segundo y grita en el texto con este humor negro terrible: «Ahí les va mi regalito de Navidad». Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Es terrible. El resultado es una ola gigantesca, un río literal de fuego que se derrama sobre las instalaciones, los vehículos y, trágicamente, las personas. Y es en esa huida desesperada cuando la realidad técnica, la verdad de lo que estaba pasando, finalmente encaja para los sobrevivientes. Ya cuando es muy tarde. Exacto. El texto describe a un bombero corriendo por su vida, gritando frustrado que aquello se suponía que era un incendio normal. Y su compañero le responde no. Sí, el compañero le responde a gritos que de normal no tenía nada, que acaban de presenciar un boil over. Boil over. Ese es el término técnico para este monstruo. Sí, boil over, o en español a veces le dicen rebosamiento por ebullición. Es un fenómeno extremadamente específico, letal y, lo más triste, completamente predecible bajo las condiciones adecuadas. Predecible si sabes qué buscar. Exacto.
Y la confesión más trágica que hace el bombero en la narración de la obra es que confiesa que nunca, jamás, fueron entrenados para enfrentarlo. No sabían qué era. Y el saldo de ese evento, que es confirmado por un noticiero ficticio que interrumpe la obra de teatro en el texto, fue la pérdida de unas 150 vidas. Una tragedia nacional. Ahora, la fuerza bruta de la naturaleza en un boilover es aterradora, no hay duda. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante nuestro análisis. A ver, Porque, el fenómeno físico te explica cómo murieron, la mecánica, pero no te explica por qué estaban allí, en primer lugar, tan expuestos. claro, la física explica el mecanismo del arma, digamos, pero no te dice quién la dejó cargada y lista para disparar. Exactamente esa es la metáfora. ¿Por qué un batallón entero de profesionales, cuya misión es salvaguardar la vida y la infraestructura, estaba completamente ciego ante estas leyes de la termodinámica que operaban a 10 metros de ellos? Esa es la verdadera gran pregunta. Y aquí es donde el documento da un giro radical. Deja atrás la obra de teatro, cierra el telón y de repente se transforma en una especie de aula académica. Sí, cambia el tono por completo. Se vuelve una sesión de lecciones aprendidas liderada por un instructor. Y este instructor introduce el verdadero corazón de todo este asunto. Un concepto que llama el elemento 2. Ah, el famoso elemento 2, la información de seguridad del proceso. Este es sin duda el punto de inflexión de todo nuestro análisis. A ver, explícanos esto. Si conectamos la tragedia de Tacóa con el panorama general de la ingeniería de riesgos, el desastre no fue una mera fatalidad térmica o mala suerte. No. No. Fue en su nivel más profundo y sistémico un fallo catastrófico en la arquitectura de la información de esa organización. Pero, ¿qué abarca exactamente esto de la información de seguridad del proceso? Porque te confieso que suena a un manual genérico aburrido que alguien guarda en un cajón y que nadie lee jamás. Suena a eso, sí, pero es muchísimo más que un simple manual. El elemento 2 es, literalmente, uno de los pilares de los sistemas modernos de gestión de seguridad. Ok. Exige la recopilación, la documentación y, sobre todo, la comprensión profunda de 3 áreas críticas. Primero, la toxicidad y reactividad de los productos químicos involucrados. Lógico. Segundo, la tecnología del proceso en sí. O sea, cosas como las temperaturas máximas y presiones de diseño. Y tercero, las especificaciones exactas de los equipos. O sea, conocer con qué estás trabajando al detalle. Exacto. No es solo saber superficialmente que el fuel oil se quema y hace fuego. Es saber que el fuel oil almacena calor de tal manera que puede vaporizar el agua subterránea y causar una explosión de expansión. Es entender la física detrás del material. Exacto. Es entender los límites del diseño del equipo y cómo se comporta bajo estrés extremo. O sea, para ponerlo simple, es el mapa que te dice exactamente dónde están enterradas las minas terrestres. Qué buena forma de verlo. Sí, es el mapa de las minas. Y el instructor en el documento es súper implacable al respecto. Él señala que si el personal de emergencia hubiera sabido, o sea, si simplemente hubieran tenido el dato de que la presencia de agua en un tanque de fuel oil bajo fuego es el ingrediente principal para un boilover, La historia sería otra. completamente distinta. La estrategia habría sido otra. Jamás habrían intentado apagarlo a corta distancia tomándose fotos a 10 metros. Ni locos. Habrían evacuado la zona de inmediato, establecido un perímetro masivo a kilómetros y dejado que el combustible se consumiera de forma controlada. O sea, la diferencia entre 150 vidas perdidas y 0 víctimas fue literalmente un fragmento de información técnica. Y eso duele mucho analizarlo, porque la información de seguridad del proceso suele quedarse atrapada en lo que los expertos llamamos silos organizacionales. ¿Qué es eso de los silos? Es cuando la información no fluye. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan la planta conocen perfectamente el riesgo de un boilover. Claro, lo estudiaron en la universidad. Los físicos que estudian termodinámica saben calcular exactamente a qué hora va a explotar. Pero esa información vital, ese dato que salva vidas, rara vez cruza la frontera administrativa hacia los manuales operativos de los bomberos. O del personal de primera respuesta que está ahí en el campo. Exacto. El conocimiento sí existe dentro de la organización, pero es completamente inaccesible para quienes están ahí en la línea de fuego poniendo el pecho. Y el texto usa una analogía de la cultura pop para ilustrar esta falla sistémica que, la verdad, me pareció brillante. ¿Ah, sí? ¿La parte del cine? Sí, durante esta clase ficticia de las lecciones aprendidas,
Uno de los participantes levanta la mano y hace una comparación con la película Jurassic Park. Me encantó esa parte. Es buenísima. Dice algo como, o sea, esto es como en Jurassic Park, que si hubieran sabido que los velociraptors pueden abrir puertas, pues habrían puesto mejores chapas en los laboratorios. Es una analogía que suene graciosa, pero es sorprendentemente rigurosa para ilustrar la gestión de riesgo industrial. Funciona a la perfección. Porque, a ver, en la película, los creadores del parque diseñaron todos sus sistemas de seguridad basándose en una premisa equivocada. Que los dinosaurios eran animales tontos. Exacto. Que carecían de inteligencia avanzada. Su información de seguridad del proceso estaba errada de origen. Les faltaba el elemento 2 de los Raptors, digamos. Totalmente. Cuando la realidad técnica del sistema, o sea, la capacidad real de los Raptors para resolver problemas complejos y abrir puertas, superó las suposiciones del diseño, pues toda la infraestructura colapsó y se comieron a medio elenco. Lo que demuestra que ningún muro físico, por más grueso que sea, puede contener una amenaza si los diseñadores de ese muro no entienden la verdadera naturaleza de la amenaza. Entonces, viendo todo esto, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Porque al leer sobre la inmensa valentía de los bomberos en Tacoa, enfrentándose a ese fuego infernal, y luego leer sobre esta falla burocrática en el flujo de información, me surge un cuestionamiento que es, la verdad, bastante incómodo. A ver, plantéalo. En este tipo de escenarios industriales hipercomplejos, ¿acaso el heroísmo no deja de ser una virtud para convertirse más bien en el síntoma visible de que el sistema ya falló masivamente? Uy, O sea, ¿no es casi cruel enviar a personas valientes a la primera línea a arriesgar su vida sin proporcionarles el elemento 2? es una perspectiva muy dura, te lo concedo, pero en la ingeniería de confiabilidad y en la seguridad sistémica es la verdad absoluta. Sí. Sí, totalmente. El heroísmo físico extremo, rara vez o casi nunca, debería ser el plan principal de una organización. Porque si necesitas héroes es porque ya todo salió mal. Exactamente. El heroísmo es el parche desesperado que se aplica cuando el diseño preventivo, cuando las barreras de contención y, fundamentalmente, la comunicación de riesgos se han desmoronado por completo. Wow. La valentía reactiva, por más admirable que sea, no puede detener la expansión termodinámica del agua. Simplemente no puede. Solo la inteligencia sistémica preventiva puede hacerlo. Y el instructor en el texto lo resume con un mandato militar clásico, ¿no? Que es, conoce a tu enemigo. Gran frase. Si el personal operativo desconoce que el agua estancada en el fondo de un tanque se convertirá en una bomba de expansión al hervir, pues están operando a ciegas. Están jugando a la ruleta rusa. Como dice el documento, están firmando su sentencia de muerte por pura ignorancia técnica institucional, no por falta de coraje. El conocimiento de las variables ocultas salva muchísimas más vidas que arrojar agua heroicamente sobre un fuego que nadie comprende. Y por eso, volviendo al principio, por eso el autor del documento recurrió a una obra de teatro. Porque un gráfico de barras sobre la expansión del vapor, pues no genera la retención emocional necesaria para que un operario se acuerde de esto a las 3 de la mañana. Claro, te duermes leyendo el gráfico. Pero imaginar a un tanque de metal riéndose de ti mientras acumula presión letal bajo los pies de personas confiadas, eso te obliga a interiorizar el concepto del elemento 2 de una manera visceral. No se te olvida nunca. Nunca. Te obliga a entender que la gestión de riesgos no es burocracia. No es llenar papeles, es supervivencia pura. Y creo que eso encapsula el inmenso valor de este extraño documento para cualquier persona que esté interesada en entender cómo fallan las cosas en el mundo real. Cuando iniciamos esta inmersión hoy, prometimos descifrar la lección detrás de la tragedia de Tacoa. Y vaya lección. Sí, y lo que emerge no es solo un sombrío recordatorio de un desastre histórico, ni una simple clase de física sobre las propiedades del fuel oil. No, para nada. Es una advertencia monumental sobre el tremendo peligro de retener la información vital. Esos datos técnicos que dictan el comportamiento de un sistema a menudo se quedan olvidados en las estanterías de las oficinas de ingeniería y jamás llegan a las manos de los operadores. Que son los que deben tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Exacto. El aislamiento de la experiencia técnica es en sí mismo un riesgo operativo gravísimo. Totalmente de acuerdo. Y ojo, esto trasciende por mucho a la industria petrolera de los años 80.
El principio de la información de seguridad del proceso aplica hoy a cualquier entorno donde se trabaje con fuerzas que superan la percepción humana inmediata. Absolutamente. Si no se conocen las reglas invisibles que rigen el sistema, cualquier sensación de seguridad es, digamos, simplemente una ilusión temporal antes del desastre. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, la verdad, esto plantea una interrogante importantísima sobre el mundo actual en el que vivimos. ¿Cómo así? Pues que la historia del desastre de Tacóa y del famoso Elemento 2 nos obliga a mirar nuestros propios entornos modernos. O sea, en 1982, la falta de difusión de un solo dato técnico resultó en una pérdida de vidas devastadora. Sí. Hoy, nuestra sociedad entera opera sobre sistemas hipercomplejos, vastos y profundamente interconectados. Sistemas masivos que, pues, una sola persona rara vez comprende en su totalidad, ¿no? Exactamente. Nadie tiene el mapa completo. Pensemos, no sé, en la inmensa infraestructura digital que soporta las finanzas globales, o en las cadenas de suministro farmacéutico mundiales, o en las redes energéticas modernas que están guiadas por inteligencia artificial. Claro, cajas negras gigantes. Se están acumulando presión simplemente porque un detalle crucial, digamos, una vulnerabilidad de software o un pequeño cuello de botella logístico, fue considerado demasiado técnico o demasiado aburrido y nunca fue compartido con quienes van a tener que manejar la emergencia cuando finalmente estalle. ¡Wow! Es una reflexión que, te digo, me cambia por completo la perspectiva sobre cómo manejamos la información todos los días en nuestros trabajos. Es para llevárselo a casa y pensarlo. Y nos recuerda que la próxima vez que nos enfrentemos a un problema aparentemente sencillo, con una solución que parece obvia en la superficie, tal vez sea vital hacer una pausa. Respirar y mirar más allá del humo. Exacto. Preguntar activamente qué variables invisibles no estamos viendo y qué monstruos silenciosos podrían estar esperando en el fondo, listos para multiplicar su tamaño 1500 veces sin avisar. Exactamente. Pues ha sido un análisis profundamente revelador sobre la finísima línea que separa el control de la catástrofe. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada, a quienes nos escuchan y por atreverse a mirar debajo de la superficie de lo evidente. Ha sido un placer como siempre. Nos encontraremos en la próxima inmersión, listos para seguir desglosando la complejidad que nos rodea. Hasta entonces.